Bien, buenas tardes. Estamos estudiando, como lo hemos hecho los últimos días martes, una serie, la cual le pusimos un título, no sé si recuerdan ustedes, estamos estudiando las perfecciones de Dios. Cuando hablamos de las perfecciones de Dios, hermanos, estamos hablando de los atributos de Dios. Y hay varios atributos que algunos los subdividen en atributos comunicables y otros atributos llamados incomunicables. Estamos viendo algunos de ellos, tanto de los comunicables como de los incomunicables. No vamos a ver todos los atributos, pero vamos a ver varios. Ya vamos en el sexto atributo y estamos estudiando la paciencia de Dios. ¿Se acuerdan? La semana pasada, solamente para enlazarnos con lo que dijimos la semana pasada, les recuerdo que dijimos o definimos la paciencia de Dios como la bondad de Dios manifestada en el hombre que peca por un tiempo determinado. ¿Se acuerdan? Pero manifestada ¿cómo? Reteniendo el castigo. Eso definimos como paciencia, lo repito. Dijimos que paciencia es una definición muy sencilla, hermanos. Hay otras que son un poco más complejas, pero es una definición sencilla para que usted la entienda. Dijimos que paciencia, hermanos, que paciencia era la bondad de Dios manifestada reteniendo el castigo al ser humano que peca por un tiempo determinado. Eso es paciencia de Dios. Y la semana pasada, lo último que dijimos es que cuando hablamos de paciencia, surgía una pregunta, ¿se acuerdan? ¿Será posible que a Dios se le agote esta paciencia? Esa fue la pregunta que nosotros presentamos. ¿Será posible que a Dios se le agote esta paciencia? Nosotros decimos no, un no categórico. Pero dijimos también que si no era así, si la paciencia no se agotaba, ¿por qué existen en la Biblia algunos textos que pareciera que muestran que Dios a veces se enoja mucho y que reacciona sin paciencia? ¿Ya? Porque nos vamos a encontrar con esos textos. Y de hecho la gente los lee y dicen, no, pues este es un Dios este no puede ser un Dios de amor, este es un Dios que se enoja, y este es un Dios que no tiene paciencia, o este es un Dios que la paciencia se le agota. Entonces necesitamos ver eso en el contexto de lo que estamos estudiando. Pero hermanos, como lo he dicho en los otros atributos, las perfecciones de Dios están todas entrelazadas entre ellas. No existe una perfección de Dios actuando aparte del resto de las perfecciones. Las perfecciones de Dios actúan en armonía, o lo digo así, actúan armoniosamente, lo que hace o lo que trae como resultante un Dios totalmente perfecto en todos sus atributos. Aún en esos atributos que nosotros no los vemos como con un sesgo positivo, como la ira de Dios, pero aún la ira de Dios es perfecta. De hecho, la ira de Dios es santa, es justa y es perfecta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a responder? Escuche. Debemos entender, aun cuando Dios diese un juicio temporal a un pecador y le juzga en esta tierra, aún así es una muestra de su gran paciencia. Porque, hermanos, el ser humano, la Biblia lo enseña de manera clara, es depravado por naturaleza. El ser humano nunca, nunca, jamás cumple un solo requisito de bondad o un solo requisito de perfección delante de Dios. El ser humano, según la Biblia, está separado de Dios por su condición pecaminosa y por su depravación. La depravación del hombre, ¿se acuerdan cuando estábamos en tiempo de la pandemia y hicimos un seminario de la depravación total del hombre que duró toda una tarde? Ahí explicamos con claridad que el hombre no es 30% depravado o 90% depravado. El ser humano es totalmente depravado y lo peor de todo es que su depravación va creciendo, va en aumento. Por eso a medida que la raza humana avanza en tecnología, avanza en ciencia, al mismo tiempo avanza en degeneración y avanza en depravación. Cuando debiese ser, como estamos avanzando en conocimiento, en ciencia y en tecnología, debiese el ser humano ser mejor gente, mejor persona. Pero no es así. Se da una resultante inversa por lo que estamos diciendo.
Entonces, si el ser humano es depravado, Dios no tiene ninguna obligación de salvarnos. Hermano, si Dios toma toda la humanidad y la manda al infierno ahora mismo, Dios está siendo completamente justo y ningún ser humano podría decirle a Dios, ¿qué haces tú? Con nosotros no hace eso porque nosotros nos ve a través del pacto eterno, nos ve a través del consumado en la cruz, nos ve a través del Cristo crucificado, muerto y resucitado. Entonces, Él es fiel a su pacto y en su pacto el castigo que usted y yo recibíamos ya lo recibió Cristo en la cruz. Entonces usted y yo, aunque merecemos ir al infierno, no vamos a ser lanzados al infierno porque fuimos justificados, se nos imputó la justicia de Cristo en nosotros, ¿correcto? Entonces, el pecador, lo que realmente merece, hermanos, es el infierno. Entonces, si recibe algo mejor que el infierno, tenemos que verlo como una expresión y manifestación de la gran paciencia y misericordia de Dios. Cuando nace un niño del vientre de su madre, ese niño nace condenado a la llama eterna. Lo que debiese pasar es que Dios debiese tomarlo y lanzarlo a la llama eterna. Pero ese niño no muere, vive, crece. Y todo ese tiempo que vive y crece, escuchen, es una manifestación de la misericordia, de la gracia y de la paciencia de Dios. Eso pasó con nosotros. Y en ese tiempo de paciencia de Dios sobre su vida y mi vida, Dios nos llamó. En otras palabras, si Dios no hubiese sido paciente con nosotros, nosotros jamás hubiésemos tenido la posibilidad de ser llamados de tinieblas a luz y de ser perdonados por el Señor. ¿Ya? Jamás. Escuche esto, yo quiero mencionar una ilustración, a ver si logra entender lo que estoy tratando de explicar. Pensemos en esta ilustración. Supongamos que Dios le dice a un hombre, cree en Jesucristo durante estos 80 años que te daré de vida. Se lo dice al comienzo de su vida. Cree en Jesucristo durante estos 80 años que te voy a dar de vida. Si tú no crees en Jesucristo, yo te voy a juzgar. Y durante esos 80 años, Dios pacientemente ofrece la salvación en Cristo Jesús a ese hombre. Y todo ese tiempo, o sea, los 80 años, él está, perdón, todo ese tiempo que está pasando, que son 80 años que el hombre tiene, el Señor no está en el cielo, escuche, no está en el cielo, preocupado, frustrado, angustiado, diciendo, qué mal, este hombre no cree todavía, aún no cree en mi Hijo Jesucristo. Así que voy a hacer algo con este hombre. Voy a hacer que su vida sea insoportable para que crea en Jesucristo. Dios no hace eso. ¿Me están entendiendo? Dios no hace eso. No lo hizo con ninguno de nosotros. Por eso es que usted ve que la gente vive aparentemente tranquila. Y nosotros le predicamos el Evangelio y la gente endurece su corazón cada vez más. Y Dios en el cielo no se toma la cabeza y dice, oh, este hombre, este ser humano que no entiende, entonces lo que voy a hacer es complicarle la existencia. No hace eso. Y uno dice, pero ¿por qué el Señor no interviene? La respuesta es, por su paciencia. Está teniendo paciencia porque mucha de esa gente que va por ahí va a ser llamada en algún momento. Dios no se frustra cuando ve que el hombre no cree. Dios no se frustra cuando ve que el hombre no recibe a Cristo. Porque Dios tiene establecido un diseño. Lo que, lo que Él quiere hacer, Él lo va a hacer, hermano. Él va a llamar, Él va a salvar, Él va a perdonar. Pero su paciencia es el atributo que en este momento se está manifestando con toda esa gente que no quiere recibir a Cristo. ¿Me están entendiendo? Acuérdense el día que usted fue llamado por el Señor. Antes de eso hay 40 años, hay 30 años que usted vivió sin Cristo. Y que usted vivió creyendo lo que usted creía y usted vivió a su manera y usted vio la vida a su manera y usted hizo las de Kiko y Caco, como se dice acá en Chile, hizo lo que quiso con su vida. Y Dios en el cielo no estaba frustrado, no estaba angustiado. ¿Qué es lo que estaba pasando? Escuche, Dios no hace eso. Lo que hace es extender su misericordia, su bondad y su paciencia. Por el camino, Dios está corrigiendo siempre con misericordia.
Dios está guardando y está protegiendo a ese hombre que él un día va a llamar. Dios está extendiendo su mano sobre ese hombre que él un día va a llamar. Por eso, hermanos, cuando alguien, escucharon de un avión que no sé, eran más de 100 pasajeros y se salvaron dos, hermano, esos dos que se salvaron están, hoy día que están vivos, están disfrutando, ellos no tienen idea, salvo que sean cristianos. Sería lo único, no lo sé, salvo que sean cristianos. Pero si no son cristianos, están disfrutando de la paciencia de Dios porque Dios quiere manifestarse a ellos. Piensen usted, muchos de nosotros podríamos haber muerto antes. O muchos de nosotros nos podríamos haber visto envueltos en situaciones destructivas para nuestra vida mucho antes. Y el Señor nos guardó. El Señor alejó gente de nosotros. El Señor nos separó de ciertas personas que nos iban a hundir. El Señor nos guardó y estábamos en tinieblas, ¿eh? Pero acuérdense que el Señor es Señor en la luz y en las tinieblas. Y Él fue como guardando nuestro caminar hasta que Él nos iba a confrontar con la cruz. Esa es la obra de la paciencia del Señor. Yo veo mi vida y yo estoy consciente de episodios de mi vida donde claramente alguien metió la mano y me sacó para el lado a fin de protegerme. ¿Para qué? Para el momento en que el Señor me iba a llamar. Escuche, por el camino Dios está corrigiendo siempre con misericordia. Y si ese hombre que Dios le dijo, mira, te voy a dar 80 años para que recibas a Jesús, no se arrepiente, Dios seguirá siendo paciente todos esos 80 años. Y luego, al final de los 80 años, Dios derramará toda la furia de su ira sobre ese hombre por toda la eternidad. Pero hermanos, debe quedar claro que eso está pasando no porque se le agotó la paciencia. ¿De acuerdo? ¿Por qué está pasando? Está pasando porque llegó el momento estipulado de aplicar la sentencia justa a ese hombre que Dios considera un criminal y un malhechor y un pecador empedernido. Porque cuando lo ve, no ve a Cristo. Pero no es que él se le agotó la paciencia. Cuando el Señor tome a todos los hombres que rechazaron a Cristo y los lance al lago de fuego, no es que el Señor se le agotó la paciencia. Lo que pasó es que llegó el momento de manifestar el otro atributo, su justicia, el Dios justo, desatando su ira sobre el hombre malhechor y pecador. Pero en la práctica, hermano, usted y yo nacemos y usted y yo debiésemos ser enviados inmediatamente al infierno. Y eso no es así. El Señor nos dio tiempo y muchos de nosotros fuimos guardados. Piense, hermano, los que ya tenemos más de 40, piense en su juventud. ¿Cuántas veces el Señor nos guardó, nos sacó de lugares, nos libró? Puede que aquí hayan personas, porque puede ser que su crianza no fue tan compleja, no estuvieron metidos en tanta turbulencia, su vida no fue tan turbulenta, pero igual fuiste guardado. Igual fue el Señor con su mano ahí apartándote para el día en que tú ibas a ser enfrentado a la obra de la cruz de Cristo. Entonces, Dios es lleno de paciencia y su paciencia es eterna. Por lo tanto, la paciencia de Dios no se agota. ¿Qué es lo que ocurre? Que llega el momento de que Él encuentre que es el tiempo oportuno o el cairo de Dios para manifestar su justicia. Y en algún momento eso va a pasar con la humanidad, hermanos. En algún momento eso va a pasar con la humanidad. A ver, primero, hermanos, Dios, ¿alguien puede leer Romanos 3:25, por favor? ¿Me ayudan con eso? Romanos 3:25. Lo leímos al comienzo hoy día. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ya, hermanos, antes de que Jesucristo viniese, porque Jesucristo vino hace 2000 años, pero antes de que Jesucristo viniese, pasaron miles de años, según lo que leyó nuestra hermana Sandra, pasaron miles de años en que Dios lo que hizo fue, hermano, hermana, Dios lo que hizo fue pasar por alto la cantidad
innumerable de pecados de la humanidad. Y los pasó por alto, según lo que leyó la hermana, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hermano, la humanidad está pecando desde tiempos de antaño, está pecando desde antes de Noé. Quedaron esos 8 hombres vivos después de Noé y la raza humana siguió pecando. Y Dios siguió pasando por alto y siguió pasando por alto, porque lo que Dios tenía que haber hecho es haber exterminado a toda la raza humana, pero no lo hizo, porque estaba esperando el diseño que Él planificó. ¿Y cuál es el diseño que Él planificó allá en la eternidad? Tener una gran familia de hijos y de hijas semejantes a Jesucristo. Y hermanos, en ese diseño usted estaba contemplado en la mente de Dios, usted estaba contemplada en el corazón de Dios allá en la eternidad pasada. Usted todavía no nacía, pero usted ya estaba en el corazón de Dios, usted ya estaba en la mente de Dios. Y por causa, hermanos, del propósito eterno de Dios, Dios tuvo que pasar por alto en su paciencia. O sea, si Dios no hubiese tenido paciencia, no pasa por alto los pecados de la humanidad y toda la raza humana es consumida. Pero escuche, todos los atributos de Dios están funcionando o están siendo manifestados en función del propósito eterno de Dios. ¿Ya? Y además de eso, desde el Calvario, desde la obra de la cruz, hasta ahora han pasado 2000 años. Y hasta ahora, Cristo aún no ha regresado. ¿Se acuerdan que Cristo dijo que Él iba a volver? ¿Se acuerdan? Y hermano, los cristianos del primer siglo, eso pensaron que era literal, que Cristo iba y volvía. Pero ya que volvía el mes siguiente, el año siguiente, por eso empezaron a vender sus bienes, para estar listos y esperar al Señor. El punto es que el Señor han pasado 2000 años y aún no regresa. Ahora, ¿por qué estoy tocando este punto? Porque la primera venida de Cristo fue como cordero que fue llevado al matadero, lo trasquilaron, lo sacrificaron, no abrió su boca, lo golpearon, lo escarnecieron, se rieron, se mofaron de él. Así fue la primera venida de Cristo. La segunda venida de Cristo va a ser como león, viene a rugir como el león de Judá, trae en su boca una espada con la que va a juzgar a las naciones. Y hermanos, la segunda venida del Señor va a ser terrible. Va a ser terrible porque va a ser el día de la ira de Jehová sobre todos los habitantes del mundo. Ahora, de cuando el Señor se fue hasta ahora, el Señor todavía no ha vuelto. ¿Por qué? ¿Qué se está manifestando? Su paciencia. Está extendiendo su paciencia a causa de los que el Señor tiene que llamar. Porque imagínense que el Señor hubiese venido en el año 1900. Ninguno de nosotros se salva. Y usted y yo estábamos incluidos en el diseño de Dios. Estábamos incluidos en la lista de hombres y mujeres a quien Él iba a manifestarse y Él se iba a dar a conocer. Su segunda venida será con su vara de hierro para juzgar a la tierra actual, ya que esto es lo que el hombre merece. El hombre no merece otra cosa que no sea ser juzgado. Y la segunda venida va a ocurrir, pero aún no ha ocurrido, amados, a causa de su paciencia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. A ver, leámoslo para entender lo que estamos conversando. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. ¿Lo tiene Yorkie? Ya, léalo. No retarda tu promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ya, ahí Pedro, está explicando por qué la segunda venida no se ha producido. Dice que el Señor retarda su promesa, ¿cierto? Perdón, el Señor no retarda su promesa. No es que Él se está olvidando de lo que prometió, ¿ya? No es que está
No es que el Señor está diciendo, chuta, ya la embarré con prometer esta cosa, mejor no me voy a echar para atrás. No, lo que está pasando es que Él, según el texto que leyó la hermana, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, es la paciencia de Dios la que actúa en esos tiempos, porque acuérdense, ¿cuál era la definición de paciencia? Era la bondad de Dios manifestada reteniendo el castigo al hombre que peca por un tiempo determinado. Hermano, esas malas actitudes que tenemos que duran en el tiempo con el Señor, esas malas actitudes que tenemos, cuando entramos en una vida de pecado o cuando tenemos en una vida displicente con el Señor, en una vida displicente en la comunión con el Señor, con la iglesia, hermano, nosotros debiésemos ser desechados así. Y no pasa eso. ¿Por qué? Porque es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Pero usted y yo no tenemos que aprovecharnos de la paciencia de Dios, porque aunque la paciencia de Dios no se agota, el Señor sí en un momento le pone párale a ciertas cosas. ¿Ya? Fue la paciencia de Dios que nos permitió llegar a la salvación. Hermanos, nosotros pudimos experimentar la salvación porque Dios manifestó paciencia con nosotros aún estando en tinieblas. Debiésemos darle gracias por su paciencia. Él debe ser honrado y alabado por ser un Dios tan paciente. Hermano, no sé si alguna vez usted ha centrado su alabanza al Señor por la paciencia que Él tiene. Centrar nuestra alabanza, centrar nuestro cántico, centrar nuestras declaraciones de gratitud, porque estoy consciente de que Él ha sido paciente conmigo, de que Él ha esperado que yo reaccione. Hermano, porque si Él no esperara que nosotros reaccionemos, muchos ya no estaríamos acá. Es su paciencia. Él es un Dios extremadamente paciente. Es tan paciente que siempre, hermanos, actúa conforme a su propósito. Que usted y yo seamos formados a la imagen de Cristo. De repente nosotros no queremos estar ahí en la formación del Señor y el Señor tiene paciencia y nos espera hasta que nos encarrila de nuevo en la formación, sin permitir que las circunstancias le afecten a Él. Consideremos que aún nosotros como cristianos cuando pecamos, nunca nos trata de acuerdo con nuestros pecados. No nos desecha por una sola razón, porque es un Dios paciente. Leamos un texto. Salmo 103 del 8 al 11. ¿Qué es lo que dice ahí? A ver. Salmos 103 del 8 al 11. ¿Ya? Léalo, hermano. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Todo eso, acuérdense que vimos la semana pasada las expresiones de paciencia en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Lento para la ira, tardo para enojarse, ¿se acuerdan? Y aquí dice, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira, o sea, piadoso, grande en misericordia, no contenderá para siempre. Hermano, Dios no está siempre contendiendo contigo. Y hermanos, ¿saben? Y esto tiene que producir en nosotros el mismo carácter de Cristo. Ya está bien, podríamos nosotros entrar en un momento de que alguien nos dañó, algún hermano en Cristo nos dañó y nos provocó daño y reaccionamos con enojo y estamos un tiempo enojados, pero
pero tiene que ser un tiempito nomás, por hermano. Alguien que mantiene esa actitud no puede seguir diciendo que tiene el Espíritu de Cristo. Está bajo un engaño de tinieblas. Porque si estamos siendo formados al carácter de Cristo, esa paciencia del Señor es justamente uno de los atributos comunicables que Él comunica a sus hijos. Usted hoy día es paciente porque el carácter de Cristo se expresa y se manifiesta en usted para con otros. Aquí dice que Él no va a contender para siempre y que Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha hecho conforme a nuestros pecados. Su paciencia es lo que le permite a Él darnos gracia. Porque, hermanos, si Él no fuese un Dios paciente, él lo que tiene que hacer es desatar su ira sobre nosotros. Pero es su paciencia la que permite que usted y yo experimentemos la gracia. ¿Se está entendiendo? No es que, no es que como Dios, un Dios de gracia, va a manifestar gracia. No, porque los atributos de Dios están todos entrelazados entre ellos, están perfectamente entrelazados y operan armoniosamente en función del propósito eterno de Dios. No olviden eso. Porque si Dios nos hubiera pagado conforme a nuestro pecado en el momento que pecamos, nunca habría la oportunidad para nosotros de recibir gracia y misericordia, ya que Él tendría que aplastarnos con su justicia y desde el momento de nuestro primer pecado, Él debiese manifestar su ira. Pero no lo hace a causa de la paciencia, hermanos. Y lo que se manifestó en la cruz, cuando Cristo estaba siendo castigado en nuestro lugar, Él estaba siendo castigado ahí en nuestro lugar a causa de la paciencia de Dios. Él estaba dando la tremenda oportunidad a la humanidad, que la humanidad pudiese experimentar la relación y la comunión con Dios a causa de la muerte de Cristo. Pero esto ocurre solamente porque Dios es un Dios paciente. No ocurre por otra razón. Así que nuestra oración debiese ser la que Pablo hace en Romanos 2, versículo 4. ¿Quién lo puede leer? Romanos 2, 4. Ya. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ya. Una oración, una declaración, una oración, una tremenda declaración que el apóstol Pablo hace, pero es una pregunta. Dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad? ¿Se acuerdan que yo les expliqué que longanimidad era una paciencia extendida, una paciencia mayor? Ya. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Por eso que yo les decía que la paciencia es la bondad o la benignidad de Dios manifestada en retener el castigo del hombre que peca por un tiempo determinado. ¿Por qué? ¿Por qué él extiende paciencia? Porque lo que él quiere hacer, hermano o hermana, es guiarte al arrepentimiento. Si él desatara su ira inmediatamente cuando usted y yo pecamos, ¿en qué momento nos guía al arrepentimiento? Entonces, el recurso que él usa es su paciencia. Retiene el castigo que usted y yo merecemos, lo retiene, lo frena. Pero en ese intertanto, Él empieza a traer gracia, misericordia, y es la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Eso es extraordinario, por hermano. Eso es tremendo. Porque ningún ser humano, ninguno de nosotros peca y se arrepiente al tiro. Ninguno. Hay algunos por ahí que se levantan como, como jueces reclamando esto, pero cuando a ellos les toca pecar, ellos no se arrepienten inmediatamente. Ninguno. Por eso la Biblia dice, escuche, si alguno es sorprendido en alguna falta. ¿Me entiende? Porque el pecado tiene un poder que engaña, que ciega. Entonces el que está pecando queda engañado, queda cegado por el mismo pecado y tiene que ser la benignidad de Dios que lo guía al arrepentimiento. Pero esa benignidad se desata en consecuencia de que antes el hombre está experimentando la paciencia de Dios. Si no,
todos tendríamos que ser consumidos. Hermanos, ¿vamos bien hasta acá? Y ahora sí. ¿Vamos bien hasta acá, cierto, hermanos? Escuchen, no solo debería ser nuestra oración esta frase del apóstol Pablo, sino que además debiésemos estar saturados por revelación de la idea de que nosotros debiésemos no menospreciar las riquezas de su paciencia, no menospreciar su longanimidad y menos ignorar que fue su benignidad que nos guió al arrepentimiento. Hermano, usted no se arrepintió, hermano y hermana, sabe que esto que yo voy a decir es importante. Usted no se arrepintió porque usted es de corazón más dócil que el resto. O porque usted ama más la santidad que lo otro. Usted y yo nos arrepentimos porque somos guiados por la benignidad de Dios al arrepentimiento. Si no yo voy a hablar de mí, yo sería imposible que este corazón duro se arrepintiera. Es la benignidad de Dios que me guía al arrepentimiento, pero mientras me está guiando al arrepentimiento, yo estoy experimentando su paciencia. Amén. Su paciencia nos permitió llegar al punto de ser enfrentados al poder de la cruz, ser transformados por la obra de Cristo en la cruz. Si no se hubiese manifestado la paciencia de Dios en nuestras vidas allá estando en tinieblas, ninguno de nosotros podría haber apreciado lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ninguno. Nosotros también debemos expresar y manifestar la paciencia de Dios, igual que Dios, ser lentos para enojarnos. ¿Ya? No rápidos para enojarnos, lentos para enojarnos. Veamos qué dice Santiago 1:19. Ya, hermana Rebeca, prepárese con 1 de Pedro 2:20. Y Yorkie lee ahora Santiago 1:19. No, perdón, sí, 1:19. Santiago 1:19. 19. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airar. Ahí está el consejo, ¿no? Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Para eso hay que ser rápido. Hermano, para eso hay que ser rápido. Para oír. Tardo para hablar. ¿Ya? Y tardo para airarse. Ya, hermanos, ¿por qué tengo que ser tardo para airarme? Porque si el carácter de Cristo está siendo formado en mí, ¿cómo es Cristo? Tardo para la ira, lento para la ira, lento para el enojo, decía otro texto. ¿Se acuerdan? Paciente. Hermanos, nosotros tenemos que ser pacientes. Hermanos, entre nosotros, amados, las divisiones de iglesias pasan por la falta de paciencia. Pacientes entre nosotros, pacientes con nosotros, pacientes con los hermanos, pacientes hasta que veamos al Señor actuando en el corazón de los hermanos, hasta que veamos al Señor operando y obrando en el corazón de los hermanos. Tardos para airarse. Ya, hermana Rebeca, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y os soportáis? Mas si haciendo lo bueno y sufrís, lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ya. ¿Por qué pusimos ese texto ahí? Porque además tenemos que ser pacientes en el sufrimiento. Por Cristo.
Amados, pacientes en el sufrimiento por Cristo. Pacientes en el sufrimiento por Cristo. Porque el texto dice, ¿y qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Eso se trata ¿de qué estamos hablando aquí? De ser pacientes en el sufrimiento cuando nos toca sufrir a causa de Cristo, a causa del Evangelio. Hermanos, ¿alguien puede leer Efesios 4:2? Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Escuchó? ¿Sabes que nosotros somos demasiado románticos, demasiado buenos para novelas venezolanas? Nosotros creemos, hermanos, creemos que la vida de iglesia es una novela venezolana. Creemos que, hermano te amo, hermana te amo, bellito, bellito te amo, y pensamos que ahí está el amor. No, hermano, miren cómo dice el texto. Vuelve a leerlo, por favor, Soledad. Con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Listo. ¿Cuál es la manifestación concreta y real del amor? Soportarse con paciencia. Lo demás es novela mexicana. Hermano, ¿me están escuchando? Lo demás es novela mexicana. La manifestación concreta del amor, por eso que dice en amor, dentro del amor, es soportarnos los unos a los otros en paciencia. Ser pacientes unos con otros. Esa es una manifestación concreta de que yo amo al hermano. Lo amo con lo bueno que tiene y lo amo con lo malo que tiene. No te puede exasperar el hermano. Hermano, perdonen que haga un paréntesis aquí. Si reunirte con los hermanos te está generando un problema, el problema eres tú. Si los hermanos te llegaron a cansar en algún momento, si este grupo de hermanos que tenemos te cansó, hermano, el problema eres tú. Si yo vengo acá y yo estoy incómodo aquí con ustedes, estoy medio raro porque no sé, porque Yorkie, porque Udola tienen sus cosas y la Soledad tiene sus cosas y yo estoy medio incómodo, hermanos, hermanas mías, yo tengo el problema. Yo tengo que ser paciente. ¿Cuál es la manifestación concreta del amor para la iglesia? De mí a la iglesia, ser paciente con mi hermano, esperando, escuche, que Dios en el kairos de él va a actuar oportunamente en la vida de mi hermano, y aquel que la buena obra empezó, será fiel en perfeccionarla en él. Lo dijo el propio Dios. Y si el propio Dios dijo que él había empezado una obra en usted y que él la iba a perfeccionar, yo, Víctor, tengo que ser paciente hasta que esa obra la empiece a perfeccionar. ¿Se está entendiendo? Esta es una manifestación de la paciencia de Dios expresada en nosotros. ¿Quién puede leer Gálatas 5:22? Porque ahí aparece la paciencia como uno de los elementos del fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22. lo leo. ¿Ya? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Listo. Hermanos, el fruto del Espíritu es uno solo. Y uno de sus componentes es paciencia. Entonces usted tiene que aprender algo hoy día. No, es que yo no tengo paciencia. Si usted no tiene paciencia, usted no tiene el fruto del Espíritu. Si usted no tiene el fruto del Espíritu, usted no es cristiano. Amados, escuchen, si usted no tiene paciencia, es porque usted no es cristiano. Si usted es cristiano, el fruto del Espíritu fue puesto dentro de usted. El fruto del Espíritu es uno y tiene 9 componentes. Y uno de sus componentes es la paciencia. Ahora, que esa paciencia se tiene que perfeccionar, tiene que crecer, correcto, correcto. Pero yo no puedo ser impaciente con nuestros hermanos. Miren lo que dice la Biblia, hermano, escuche esto. La Biblia dice que
seamos pacientes con los débiles, porque siempre van a estar. Y usted quisiera no estar, usted quiere que el débil no esté, porque el débil trae problemas. Pero hermanos, siempre tiene que estar la paciencia para con este tipo de hermanos y hermanas. Miren lo que dice Romanos 8:25. Paula, búscalo tú, hermana Gumercinda, 1 Corintios 13:4. Sandra, Colosenses 1:11. Rebeca, Colosenses 3:12. Marlin, 2 de Timoteo 3:10. Soledad, 2 de Timoteo 4:2. Repito los textos. Romanos 8:25, 1 Corintios 13:4, Colosenses 1:11, Colosenses 3:12, 2 de Timoteo 3:10, 2 de Timoteo 4:2. Leámoslos. A ver. 2 Corintios, Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos, ¿qué es lo que no vemos? ¿Qué esperamos? Al Señor. ¿Lo vemos al Señor? Ya. Pero con paciencia lo aguardamos, con paciencia esperamos por Él. Hermanos, ¿qué es otra cosa que nosotros no vemos? No vemos a Cristo totalmente formado en nosotros. Vamos de camino, ¿cierto? No está totalmente formado, pero con paciencia esperamos que Él nos siga formando. O sea, la paciencia es determinante entre nosotros. 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Ya. ¿Por qué pusimos todo esto ahí? Porque para todo eso se necesita la paciencia. Para que el amor sea sufrido hay que ser paciente. Para que el amor no tenga envidia hay que ser paciente. Para que el amor no se jacte hay que ser paciente. Y para que el amor no se envanezca hay que ser paciente. La paciencia es un común denominador de todos estos elementos. Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ya, este texto es complejo, hermanos. No es tan fácil el texto. Mire cómo dice. De nuevo, Sandra. Fortalecidos con todo poder. Ya, ahí está diciendo el texto que la iglesia fue fortalecida. ¿Con qué? Con poquito poder, con todo poder. ¿Con el poder de quién? No, perdón. ¿Con el poder de quién? De Cristo. Ya, con todo el poder de Cristo la iglesia fue fortalecida. Sandra, siga. Conforme a la potencia de su gloria. Ya. El poder que está actuando en nosotros es el poder de la potencia de su gloria, porque Cristo está dentro de nosotros de forma completa, hermanos. Cristo está pleno. Por eso la Biblia dice que en Él estáis completos. Él es el pleromá de Dios. Él nos llenó por completo. Entonces está actuando, escuchen, amados, todo el poder de Dios dentro de ti. No es un poquito de su poder. Todo el poder de Dios está dentro de ti, porque dentro de ti está Cristo. Ya, ahora, ¿para qué fuimos fortalecidos, Sandra? ¿Qué dice? Para toda paciencia y longanimidad. Ya, ¿para cuánta paciencia? Toda. Toda la que se necesite. ¿Y para? Ya, escuchen. Para que la paciencia se extienda más allá todavía. Entonces, escuchen. No hay lugar para el legalismo. No hay lugar para la condena. No hay lugar para el rechazo. No hay lugar para la no aceptación. No hay lugar para dejar fuera a alguien. Hermano, si alguien va a quedar fuera, deje que Dios lo deje fuera. Usted no deje fuera a nadie. Porque no nos corresponde esto a nosotros. ¿Por qué no hay lugar? Porque fuimos fortalecidos con todo el poder de la potencia y de su gloria para toda paciencia. O sea,
¿Cuánta paciencia? Toda la que se necesite. Y no solamente paciencia, para toda longanimidad. Ya, ¿qué me dicen del texto? Aquí voy a ver si me entendieron o no. ¿Difícil de vivir eso? No, pues en Cristo no. Yo creo que Para uno como humano, Nuestra humanidad nos cuesta. Ya. Ahora escuchen. Vuelvan a leer el texto y díganme si está en futuro o en un presente activo. presente Activo. activo. ¿Vamos a ser fortalecidos? No, ya fuimos. ¿Fuimos fortalecidos? ¿Somos ahora fortalecidos? ¿Ahora? Ya, entonces, hermano, tenemos un problema nosotros con la realidad en la que vivimos. Nos vemos esta realidad espiritual. No la vemos. Entonces, como no la vemos, nos enredamos con nuestro carácter malo, con nuestras cuestiones, y no soportamos esto, no soportamos este otro, y no soportamos aquí. Porque, hermanos, porque no estamos viviendo en la realidad que Cristo ya ganó. Cuando Cristo dijo consumado es, por ejemplo, yo hablaba con Paula delante, parece que fue, o ayer, de la fe. Usted tiene toda la fe que usted necesita. ¿Cómo, hermano? Toda la fe que usted necesita. Pero ¿cómo, hermano? Si la Biblia dice, si tu fe fuese como un granito de mostaza, entonces le diría a este monte, sal de aquí y plántate acá. Sí, pero es que ahí en el texto no está diciendo que si tu fe es así de pequeñita como un granito de mostaza. La única semilla, hermano, que no se puede moler del todo es la de la mostaza. Porque es indestructible. Lo que el texto está diciendo es que tu fe es indestructible. ¿Y cuánta fe tienes? Toda la que necesitas. O sea, no tengo que luchar por más fe. No, si alguien ya murió en la cruz para que tú tengas esa fe. Alguien ya murió en la cruz para que tú tengas toda la paciencia que necesitas. Nosotros nos desenfocamos porque hemos andado perdidos en la realidad. Cuando Cristo dice en la cruz clavado, consumado es, lo que está diciendo está todo hecho para atrás y está todo hecho para adelante. Ustedes están completos en mí. Así que háganse esta idea. En este momento están sentados conmigo en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Nuestra realidad no es esta. Nuestra realidad es que usted fue colocado en Cristo Jesús. ¿Está entendiendo? Y hermano, esto es fea. ¿O usted cree esto? ¿O usted vive una vida de religión y de frustración? Porque la religión nos ha frustrado por años, tratando de tener una fe, porque me hablan de la fe, de los niveles de la fe, de que hay que ir aquí, la fe de allá y la fe de acá. Hermano, para estar de pie creyendo hoy día en Cristo, para vivir este día, usted necesitó fe. ¿Lo vivió en Cristo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo si algunos ni oraron? Usted vivió en Cristo, Cristo vivió en usted, porque usted y Cristo son uno solo. Hermanos, ahí el texto dice que fuimos fortalecidos y que somos fortalecidos con toda la potencia de su gloria para toda paciencia y para toda longanimidad. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Ya, el otro texto. Colosenses 3:12, ¿sí? Se lo dijo a un grupo de discípulos que no tenían al Espíritu Santo morando dentro de ellos. ¿Ya? Hay muchas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos estando todavía en el antiguo pacto y sin la persona del Espíritu Santo de él. Cuando el Espíritu Santo llegó, se acabó el problema. Porque el Espíritu Santo viene a representar al Dios Trino dentro de nosotros. Hermano, ¿con qué pasamos de tiniebla a luz? ¿Cuánta fe? ¿Cuánta fe se necesitaba para que el muerto resucitara? Toda.
¿Cuánta gracia se usó? toda. Hermano, es fantástico. Si nosotros pensamos, nosotros lo vemos así. Voy a usar un ejemplo. Yorkie 30% mala, Sandra 50% mala, Gumercinda 90% mala y la Kika 99% mala. Entonces, esta es la visión que tenemos nosotros. Se necesitó 30% de la gracia para salvar a Yorkie, 50% de la gracia para salvar a Sandra, 99%, perdón, 90% para salvar a Gumita y 99% para salvar a Kika. Esa es la visión que tenemos. Y como nosotros nos miramos con otros, decimos, sí, ese señor me salvó a mí, pero este tuvo que haber necesitado gracia con este otro. ¿Ya? Pero en la práctica, hermana, hermano, usted estaba 100% muerto, usted no estaba moribundo, y usted era 100% depravado. No es que usted era malillita, ¿ya? No es que usted era medio malhechor, media malhechora, como que pintaba para malhechora. No, usted era perversamente malhechora. Por lo tanto, se necesitaba, amados, escuchen esto, se necesitaba que Dios mismo se hiciera hombre y que subiera una cruz, que toda la gracia y que toda la verdad se derramara sobre él, para que al subir a la cruz y al rasgar el velo, toda la gracia y toda la verdad empezara a fluir desde la cruz. Para que yo sea salvo, a mí me metieron en toda la gracia del Señor y después metieron a Cristo dentro de mí. Por eso, hermanos, es que no viene nada mejor para usted. Con eso no le estoy diciendo que vienen puras cosas malas. Lo que le estoy diciendo es que lo mejor ya vino y ya está dentro de usted. En otras palabras, usted está en lo mejor. Pero me voy a apartar 2 minutitos nomás, hermano. Abro y cierro. Cuando Isaías dice que Jesucristo vino a predicar el año agradable del Señor, usted está en el año agradable del Señor. ¿Cuándo? De cuando se convirtió. No se acabó más ese año. El año agradable del Señor es estar en Cristo. Los adventistas guardan el sábado, los judíos guardan el sábado, pero nosotros estamos en el sabbat de Dios. La Biblia dice, el que ha entrado en su reposo, sábado, ha descansado de todas sus obras. ¿Cuándo entramos en el reposo? Cuando entramos en la gracia. La gracia es el reposo. Usted no hace nada porque Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. ¿Está entendiendo, hermano? Es un lenguaje nuevo este. Es un lenguaje nuevo. Entonces usted fue fortalecido con toda la potencia de su gloria para Ser paciente. toda paciencia y toda longanimidad. Ya, el otro texto. Colosenses 3:12. Testigos, pues, hijos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Parte de nuestra vestimenta es la paciencia, pero hermano, no se agarre la cabeza y diga, oh, ¿cómo lo voy a hacer si lo que menos tengo es paciencia? Porque eso es no entender quién es usted en Cristo. Usted en Cristo fue fortalecido, capacitado para toda la benignidad. No es complejo. Deje que, porque en definitiva, hermano, usted es el vaso de barro. Usted es el contenedor. ¿Qué es lo que lleva dentro el vaso de barro? Un tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Cristo. Deje que Cristo se manifieste. Por eso, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Para qué? Para que Cristo se manifieste. Pero ¿ya dónde está Cristo? Morando en usted. Vuelvo a la frase del día domingo. Cristo formado, Cristo manifestado. Entonces, pongámosle porcentaje. Cristo 10% formado, Cristo 10% manifestado. ¿entiende? La gente va a ver de Cristo en usted lo que hay de Cristo en usted. Ahora escuche, Cristo está completo, pero necesita irse formando en nosotros, formándose en nuestra alma, nosotros ir siendo transformado al carácter de Cristo. Y eso pasa en un proceso que ya se llama santificación. Y en ese proceso
está todo lo de Cristo. Están todas las riquezas de la gracia puestas dentro de nosotros. Ya están puestas. No hay que ganarlas, no hay que buscarlas, no es para algún tipo de gente. Amén. Ya, el otro texto, segunda de Timoteo 3:10. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú has seguido mi doctrina, pero también tú has seguido mi conducta. También tú has seguido, ¿cuál es el propósito? Formado en También tú has seguido mi fe. ¿Cuál fe? La de Jesús. También tú has seguido mi longanimidad. Lo que Pablo está diciendo es, la longanimidad de Cristo está en mí, tú la has visto, y ahora yo veo cómo tú te conduces igual que yo, porque dentro de ti está Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo, mira, 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 mira. Yo después de años de esfuerzo, de años de estudio, de años de santificarme y de golpearme la espalda y golpearme y torturarme religiosamente, logré ser paciente. Y que bueno que tú hiciste lo mismo porque fíjate que me doy cuenta que tú has visto mi paciencia y la estás imitando. No está diciendo eso Pablo. Pablo lo que está diciendo, Timoteo, como Cristo está en mí, su paciencia aflora. Y como Cristo mora en ti, la misma paciencia aflora. En el reino, en la iglesia, amados, no existen ungidos y no ungidos. Existen los ungidos. En la iglesia no existen super hermanos y hermanos comunes y corrientes. En la iglesia existen hermanos en Cristo, donde Cristo habita corporalmente dentro de ellos con toda su plenitud. El recién convertido fue capacitado, el hermano Mario Oliva, que se convirtió, el papá de Ronnie, que se convirtió el día sábado, él no tiene idea, ese viejito, no tiene idea. Pero él en este momento tiene al Dios de los cielos morando dentro de él. Y los que llevamos más de 30 años convertidos, tenemos el mismo Dios de los cielos morando dentro de él, dentro de nosotros. Y no es que nosotros somos mejores que ellos, para Dios no. La única diferencia que hay es la madurez. Y quiero hacer otro paréntesis chiquitito aquí. Ser inmaduro no es un pecado, tranquilos. Todos en algún momento hemos sido inmaduros. Y voy a decir algo más. Todos en algún área de nuestra vida somos inmaduros. Escúchenme, algunos van a morir como cristianos inmaduros y nos vamos al cielo con ellos. Pero para ser eficaces en lo que el Señor nos mandó a hacer, necesitamos madurar. ¿Y qué es lo que es madurar? Que el carácter de Cristo se manifieste en nosotros. Amén. Ya. ¿Qué tan maduro sería el ladrón en la cruz? cero. ¿Y qué le dijo Jesús? Le aseguró que él iba a estar en la eternidad con él. Pero madurez no había, se lo aseguro, porque la madurez es el carácter de Cristo formado en el cristiano. Segundo el Timoteo 4:2. Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, supongamos que la hermana Yorquita peca y yo tengo que acercarme, o Marco tiene que acercarse, o Ronnie tiene que acercarse donde ella a exhortarla. Y la exhorto de esta manera. Ya, hermana, arrepiéntese. Ya, hermana, tiene de aquí al sábado para arrepentirse. Yo el sábado voy a ir a hablar con usted. Y si usted no se ha arrepentido, hermanos, ¿sabe, hermanos? Eso es ignorancia total del Evangelio. Primero, el arrepentimiento lo produce Dios. Segundo, la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Y tercero, no soy yo está capacitado para entender el corazón de alguien si está arrepentido o no. El único que sabe si alguien se arrepintió o no es Dios. ¿Está entendiendo? ¿Por qué digo esto? Porque como decía el texto, hermano, vuelvo a leerlo. Que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermano, ¿Ya? ¿por qué habla de instar a tiempo y fuera de tiempo? ¿A tiempo de qué? A tiempo de que alguien le embarre y aún después que le embarró. Ya, me quedó clarito. Claro, pero El instar es alguien, porque alguien puede pensar, de hecho, hermano, cuando uno predica, yo veo la displicencia de algunos para escuchar el evangelio. Y yo como los conozco al rebaño que Dios me puso a cuidar, muchos no le están poniendo atención a ese mensaje porque, ¿saben? Están caminando bien. Y en su cabeza están diciendo, este mensaje no es para mí, es para la Sole, porque la Sole es la que anda más o menos nomás. ¿Me entiende? Pero ¿qué está pasando? Si la Sole realmente anda más o menos, ese mensaje para ella es instarla a tiempo. Y si ustedes andan bien, ese mensaje para ustedes es instarlo fuera de tiempo. ¿Ya? Porque usted podría decir, es como que, a ver, aquí hay alguna hermana soltera, y yo empecé a dar consejos de lo que la Biblia dice en Efesios 5:22 con respecto a las casadas. Y las solteras digan, no, ¿y por qué? Yo no tengo nada que ver acá en esta cuestión. No, Dios está hablando a tiempo para las casadas y fuera de tiempo para no casadas. Porque en algún momento va a ser su tiempo. Se redarguye cuando alguien está de pie y se redarguye cuando alguien está en el suelo. Redarguir es usar los mismos argumentos contraargumentando para sacar a la gente del estado en el que está. No es venir a argumentar para hundirlo más, por mano. Es para sacarlo de donde está. ¿Pueden leer el texto de nuevo, por favor? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ya. Hay que redarguir. ¿Qué es lo que es redarguir? Es contraargumentar con los argumentos que la persona usó. ¿Ya? ¿Qué más dice? reprender. Reprende. ¿Qué más? Exhorta. Ya. ¿Con qué se hacen esas tres cosas? Con paciencia y doctrina. Y doctrina, hermanos. Pero no es con pura doctrina, con paciencia. Porque, hermanos, ¿usted cree que alguien se va a arrepentir si no está bajo convicción de arrepentimiento? ¿Qué tengo que hacer yo entonces que lo estoy exaltando? ¿Y cómo lo convenzo yo? ¿Pero yo lo puedo convencer? ¿Quién lo tiene que convencer? ¿Y qué hago yo entonces? Tener paciencia y volver a hablar. Y volver a hablar. Y esperarlo. Y volver a hablar. Por eso es que no cualquiera puede dirigir las iglesias, hermanos. Por eso es que no cualquiera puede ministrar al pueblo del Señor. Porque una de las cosas que hay que tener es justamente paciencia para esperar el cambio del Señor. Porque si nos ponemos a desechar a la gente, podríamos estar desechando a hombres y mujeres que Dios va a usar mucho. Podríamos estar cometiendo un error garrafal. ¿Se acuerda cuando Dios le dice a Pedro que vaya a visitar a Cornelio? Y Pedro le dice, no, yo no voy a ir. Ese compadre es inmundo. Y Jesucristo viene y le dice, no llames tú inmundo lo que yo he limpiado. Tú estás llamando inmundo a alguien que yo ya perdoné. Te metiste en un cacho conmigo, Pedrito. Tú no conoces el corazón de la gente. Eso es gracia, hermanos. Ya, ¿cuál otro texto? Ya, Santiago 5, 7 y 8. Yo lo voy a leer. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Los dos textos nos están diciendo que tenemos que tener paciencia. Porque, ¿sabe?
que por falta de paciencia podríamos tirar la toalla. Estamos llamados a no tirar la toalla. El Señor ya viene. Y el ejemplo que dice aquí Santiago es: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Yo otro día escuchaba a la hermana Marlene cuando fuimos a Puerto Montt, le llevó unos tomatitos, no, fue el hermano Juvencio que lo llevó, parece. Unos tomatitos cherry a la hermana Marta, porque le gustan mucho. Entonces el hermano Juvencio creo que sacó los primeros que habían, los llevó para la hermana Marta. Y allá comentaron, entre Juvencio y Marlene, que estaban todavía, eran los primeros y estaban chiquititos todavía y que había que esperar. ¿Cuánto hay que esperar, hermano Juve? 15 días. 15 días. ¿Cómo están ahora? Todavía le falta. ¿Hay que seguir esperando? Hay que seguir esperando. Hermano, ¿por qué le pregunto a él yo? Porque ellos plantaron o no sembraron, plantaron sus tomatitos, pero al otro día no están los tomates, por mano. Y a la semana que viene tampoco. Hay que esperar. De la misma forma, mientras el Señor llega, hay que esperar. No hay que desanimarse. Amados, no hay que desanimarse. Ya va a aparecer el Señor en las nubes. No hay que desanimarse con que a veces, y esto pasa en todas las iglesias, estaba conversando con un pastor de años que ha sido una bendición ese pastor. Y él me decía: Víctor, hay un grupo de gente que siempre se queda en la iglesia hasta el final de nuestras vidas. Nos sepultan. Pero hay otro grupo de gente que va de pasada. Es así siempre y siempre va a ser así. Ármate de paciencia, porque siempre va a ser así. Fue con Pablo, fue con Pedro, fue con todos así. Fue hasta con Jesucristo así. Juan capítulo 6, cuando a Jesucristo le dicen: dura es esta palabra, ¿quién la podrá resistir? Y desde aquel día, muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. Y la iglesia le quedó de 12. Y Jesús se da vuelta donde los dos y los mira y le dice: ¿ustedes se quieren ir igual? Si se quieren ir, váyanse. Yo voy a seguir adelante con mi propósito. Y Pedro se levanta y dice: ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Hasta para eso nosotros necesitamos paciencia. ¿Está oyendo? Y terminamos con Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Hablando Jesucristo a una de las iglesias del Apocalipsis. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hermanos, la paciencia va de la mano con no desmayar. La falta de paciencia nos lleva a desmayar, pero la paciencia evita que desmayemos. Como con la mayoría de los atributos de Dios que debemos imitar en la vida, la paciencia exige confianza momento tras momento en que Dios cumplirá sus promesas. Confianza en que su propósito Él lo está llevando a cabo. Nuestra confianza que el Señor pronto cumplirá su propósito para nuestro bien y nos llevará a ser semejantes a Cristo, aun cuando ahora pareciese que no está pasando nada. Hermanos, necesitamos ser pacientes. Olvídese del resto ahora, olvídese del resto de la iglesia. Piense en usted nomás. Sea paciente con la obra de Cristo en usted. El Señor está haciendo. Es que no veo, es que yo no veo. No importa. El Señor está haciendo. Usted no alcanza a ver, pero sea paciente. Sea paciente con esas oraciones que usted tiene delante del Señor y que parece que no son
no son contestadas. Sea paciente. ¿Está entendiendo? No desmaye. Tenga ánimo. Santiago hace una conexión en Santiago 5:8 donde dice, así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. Amén.